Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Juan Solís. Hoy les voy a hablar sobre la trigonometría, que es una de las ramas más importantes de la matemática. Vamos a hablar sobre su historia, vamos a hablar sobre los personajes que dieron realce y estudiaron esta área, y vamos a hablar su aplicabilidad y su importancia para la vida cotidiana. En este video nos remontaremos hacia los orígenes de la trigonometría y revisaremos los siguientes subtemas como son la definición de trigonometría, la historia de la trigonometría, los personajes que impulsaron a la trigonometría, la aplicación y su utilidad e importancia dentro de nuestra vida cotidiana. Empezaremos por definir qué es la trigonometría. La trigonometría es una área de las matemáticas cuya definición etimológica significa la medición de los triángulos. Es importante y nos sirve para medir con precisión distancias. Por ejemplo, medir la distancia que hay entre la Tierra y el Sol o entre la Tierra y la Luna. También me sirve para medir distancias de puntos geográficos. Ayuda mucho a la navegación aérea, a la navegación espacial, a la navegación marítima. Es de gran importancia en la vida cotidiana y para el mundo moderno. Una vez definido el concepto de trigonometría, vamos a adentrarnos un poco en su historia. Hace unos 4000 años aproximadamente, en la región de Babilonia, todo lo que era comprendido la Mesopotamia, se hicieron los primeros estudios de ángulos, de medidas de triángulos rectángulos, en los cuales servían mucho para lo que es la agricultura, para lo que es la construcción de las pirámides, y servía para la astronomía, que en esos tiempos se daba o tenía un gran auge. Ahora hablaremos de los personajes que estudiaron la trigonometría y le dieron un impulso importante hasta llegar a lo que es en la actualidad. Hiparco de Nicea. En la Grecia clásica, en el siglo II a.C., Hiparco construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 grados, yendo hasta 180, con incremento de 71 grados. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta una circunferencia de radio r. No se sabe el valor que Hiparco utilizó para r. Ptolomeo, 300 años después, utilizó r igual 60, porque los griegos adoptaron este sistema numérico de los babilonios. El libro de astronomía, el Almagesto, también tenía una tabla de cuerdas junto con la explicación del método para compilarla. A lo largo del libro dio ejemplos de cómo utilizar la tabla para calcular los elementos desconocidos de un triángulo a partir de los conocidos. La autoría del teorema de Menelao, utilizado para resolver triángulos esféricos, se le debe a Ptolomeo. A finales del siglo VIII, los astrónomos árabes trabajaron con la función seno y a finales del siglo X ya habían completado la función seno y otras 5 razones más. También descubrieron teoremas y los demostraron, tanto para los triángulos planos como para los esféricos. Los matemáticos sugirieron el uso del valor de r igual a 1 en vez de r igual 60, y esto dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. Johann Müller. El primer trabajo importante en esta materia en Europa fue escrito por el matemático astrónomo Johann Müller. El occidente latino se familiarizó con la trigonometría árabe a través de traducciones de libros de astronomía arábigos que comenzaron a aparecer en el siglo VII. John Napier. A principios del siglo XVII, el matemático John Napier inventó los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos recibieron un gran empuje. Isaac Newton. En el siglo XVII inventó el cálculo diferencial e integral. Newton encontró la serie para el seno de x y series similares para el coseno de x y la tangente de x. Con la invención del cálculo de las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis donde todavía hoy desempeñan un importante papel, tanto en las matemáticas puras como en las matemáticas aplicadas. En el siglo XVIII, el matemático Leonhard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran producto de la aritmética, de los números complejos, y además definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos. Les invito a conocer algunas de las razones trigonométricas más importantes, que son las básicas, que serían el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. El seno es igual en un triángulo rectángulo al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la cosecante es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto fue todo por hoy.
Me despido hasta este momento, no sin antes hacerles una invitación para que sigan conociendo y descubriendo sobre la importancia, la utilidad y el manejo de las funciones trigonométricas y de la trigonometría como una rama de las matemáticas. Hasta la próxima.